Como reía mi jinetuelo y yo besaba sus pies pequeños, dos pies que caben en solo un beso. Qué lindo el amor que Martí le tenía a su hijo. Estas palabras forman parte de un fragmento del poema Ismaelillo que nuestro apóstol le regaló a su hijo. Bonito, bonito. De ese sentimiento hermoso va a estar cargado nuestro programa de hoy. Acompáñanos. Y nos encontramos nuevamente conversando con José Martín. En el día de hoy nos hablará sobre datos importantes que relacionan a Ismaelillo, el hijo de nuestro apóstol, con nuestra ciudad, Ciego de Ávila. Bueno, antes quiero decirte que cuando José Francisco Martí Zayas Bazán se entera de la caída en combate de su padre, está en los Estados Unidos y se escapa de su madre y se enrolla en una expedición y viene hacia Cuba y se pone bajo las órdenes de Calixto García. Pero hay algo muy interesante: cuando él llega a Cuba, sus compañeros, los compañeros de su padre, le tratan de regalar el caballo Caonao, que fue con el que cayó Martí en Dos Ríos, y él no acepta porque dice que eso significa mucho para él y que él no tiene mérito suficiente para cabalgar en el caballo de su padre, del apóstol de Cuba. Y en la victoria, en Victoria de las Tunas, mejor dicho, en la batalla Victoria de las Tunas, él va a tener un rol importantísimo. ¿Por qué razón? Porque el combate está encarnizado. Hieren al artillero y entonces él asume la pieza de artillería, dispara y con ese disparo queda sellada la victoria sobre Victoria de las Tunas, valga la redundancia, en ese momento. Y ahí se demostró o él demostró lo que le había pedido su padre: te prefiero verte muerto a verte vil. Y él, su hijo, luchando por la independencia de Cuba. ¿Y cómo llega Ismaelillo a Ciego de Ávila? Bueno, él sí visitó nuestra actual provincia. No pudo hacerlo su padre, solamente lo mencionó, como decía anteriormente, en un programa con ustedes. La primera visita del Ismaelillo va a ser en 1905. El 30 de octubre de 1905, siendo representante a la Cámara, visita nuestra ciudad por primera vez. Y pasa el día junto con autoridades y demás, y en horas de la noche se le rinde un homenaje en la Sociedad de Instrucción La Gloria. Y ahí hay una cena y hay un merecido reconocimiento a su figura. También la segunda visita es de escasos minutos. Viene de La Habana, se dirige en Camagüey en tren, el tren para, ya siendo ministro de guerra del gobierno de Mario García Menocal, porque el hijo de Ismaelillo fue el ministro de la guerra del gobierno de Mario García Menocal y ocupó el grado de general del Ejército Constitucional Cubano. Ahí el tren paró unos breves minutos y la gente corrió, los avileños corrieron ávidos para ver si había algún parecido del hijo con su padre. Y el alcalde Chicho Torres, al frente del alcalde de Ciego de Ávila, y diversas autoridades departieron con él momentáneamente en el coche. La tercera visita se va a realizar en 1920, esta vez como miembro del Partido Popular. Él es miembro del Partido Popular que se había constituido en La Habana, y aquí se va a entrevistar con Mantilla. Mantilla es el representante de ese partido y lo que viene buscando es unir fuerzas para aglutinar a los avileños y a las personas que han formado parte de ese partido político. Quiero decirte que él no fue un político consagrado dentro de aquella corrupción que existía en la República neocolonial. Incluso él, en la década del 30, criticó públicamente a Machado por los actos criminales de esa dictadura que azotó a Cuba. Y la última visita se produjo también en octubre de 1920, donde se traslada desde Jatibónico a Majagua. Es decir, que Majagua fue el único poblado, o el último poblado que visitó el Ismaelillo. Debo decir también que José Francisco Martí Zayas Bazán, su apellido Zayas Bazán, corresponde a su madre Carmen, camagüeyana. Él viajaba mucho a Camagüey precisamente por eso, porque ahí estaba su familia. Él casó con una de las mujeres más hermosas de La Habana, Teté Betances, que era hija
de un alto funcionario bancario, un hombre con una posibilidad económica extraordinaria, y se radicaron en Calzada y 4 en El Vedado, ahí donde después ocupó el Centro de Estudios Martianos su local. Él murió en 1945, víctima de una uremia, es decir, de una situación pulmonar que también parece que heredó de su padre, porque Martí fue un hombre enfermizo también, muy enfermizo, tenía sus afectaciones pulmonares y él murió en 1945, te reitero, en La Habana, prácticamente con una edad que no era para fallecer, Sí, mucho falleció menos. muy temprano, Y muy joven. su esposa sí, ya vivió los primeros años del siglo XX, Teté, que era muy hermosa, te acabo de repetir. Bueno, esta es lo que te podía hablar del Ismaelillo, así en Ciego de Ávila. Él, en la batalla Victoria de Astuna, cumplió el legado de su padre. Pero bueno, hay personas que, como él, nunca se aprovecharon del nombre de su padre para ocupar cargos públicos ni para ningún tipo de prebenda. Él respetó mucho las ideas de su padre. Muchísimas gracias, José Martín. Siempre es un honor enorme tenerlo con nosotros. Gracias, de veras. Amigos, nada, seguimos aquí conectaditos y que no se les olvide, síganos en nuestras redes.